Buenos días, amados hermanos y amigos. Bendecimos y glorificamos al Señor en esta mañana, este domingo nos recuerda la resurrección del Señor. Celebramos este día como un día de victoria, de gozo, de alegría, porque el Señor no quedó en la tumba, porque venció la muerte y demostró que realmente Él era quien dijo que era, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Y nos alegra estar en esta mañana con cada uno de ustedes en presencia del Señor, porque eso anima nuestra fe. La Biblia dice que nos congreguemos, que nos estimulémonos al amor y a las buenas obras. Entonces, esta es una manera de estimularnos, esta es una manera de animarnos a seguir perseverando en la fe, en el Señor, en sus caminos, esperando su bendita venida, viviendo para su gloria y anunciando su precioso nombre. Bendecimos y saludamos a todas las personas que en esta mañana se conectan aquí en el barrio La Fachada, en los barrios aledaños, en la ciudad también, en los otros municipios del Quindío, en otras ciudades de Colombia y también en otros países que están algunos hermanos, se están conectando hasta ahora con nosotros. Que el Señor les bendiga. Les saludamos, oramos al Señor que les proteja, les sane, les provea y les sorprenda. También que les fortalezca en su fe y se afirmen en sus caminos. Vamos a orar en esta mañana, que el Señor nos bendiga con su santa palabra. Señor, gracias porque tú siempre tienes una palabra para nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú escuchas nuestra oración, porque tú respondes y porque tú, Señor, cuidas de cada uno de tus hijitos. Gracias por estar con nosotros, precioso Dios y Señor, por bendecirnos y guiarnos. Oro en el nombre de Cristo que esta palabra que se va a colocar en el corazón, que se va a predicar, Señor, transforme nuestra vida, Padre amado, que la llevemos a la práctica, que nos revolucione, Señor, en nuestro interior, que no seamos los mismos, Señor, sino que esta palabra, Señor, marque un antes y un después en este tiempo, Señor, que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como seres humanos tenemos la tendencia a desanimarnos, a desalentarnos, a dejar de hacer las cosas que antes estábamos haciendo, y por diferentes motivos. Yo no sé si usted ha descuidado algunas cosas, ha dejado de hacer otras, pero si hace de pronto algo de memoria, es posible que pueda llegar a la conclusión de que en algún momento de su vida o incluso en este tiempo se ha desanimado. Y si se ha desanimado, ¿de qué se ha desanimado? Porque hay muchas áreas en nuestra vida, en la que nos podemos desanimar. Y precisamente el Señor Jesús animó a sus discípulos, a sus seguidores, con respecto a algo fundamental en la vida de aquellos que le seguimos. Vamos a ver una predicación que lleva por título Persiste en la oración. Y vamos a mirar cómo el Señor les animó a ellos a perseverar en la oración. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios,
ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una hermosa parábola, una historia que cuenta el Señor Jesús para animar a sus discípulos, a sus seguidores a persistir en la oración. Y lo que yo quiero dejar en su corazón es precisamente esto, amados hermanos, es que persistamos en la oración. Así que miremos el asunto, ¿qué fue lo que ocasionó esta parábola? Y lo vemos en el versículo 1 que dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor estaba muy interesado en que sus discípulos oraran, pero no solamente que oraran, sino que persistieran en la oración. Y yo quiero preguntarle a usted, mi amado y mi amada, ¿usted ha persistido en la oración o ha desistido de orar? ¿Se ha cansado de orar? En este tiempo de pandemia, que al comienzo nosotros decíamos: qué bendición que Dios nos regaló tiempo para estar en nuestras casas y buscar de Él y leer su palabra y orar, interceder y ayunar y hacer lo que tal vez nunca pudimos hacer antes cuando estábamos tan llenos de actividades. Pero ahora que Dios nos ha dado tiempo, ¿usted ha crecido en oración o ha decrecido en oración? ¿Ha estado orando más o ha dejado de orar? Y eso es algo que solo Dios y usted lo saben, lo conocen. Y es bueno hoy delante del Señor que podamos reconocer nuestro estado espiritual con respecto a la oración. Porque podría ser también que oráramos, pero orar como por hábito, como por costumbre, como de una forma mecánica, como porque ya sé que debo hacerlo y quiero limpiar conciencia y ya tengo establecido que cuando me levanto hago una oración, que cuando voy a tomar un alimento hago otra y cuando me voy a acostar tal vez hago otra. Y tal vez sean las mismas oraciones que siempre hago. Y no es que esté mal hacer las mismas oraciones, lo que está mal es hacerlas sin corazón, hacerlas sin fervor, hacerlas sin pasión, hacerlas sin convicción de que estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor a sus discípulos, a los cuales les había dicho, les había anunciado también acerca de su segunda venida. Es decir, estaba marcando un espacio entre ahora que estaba con ellos y cuando Él iba a volver. Y en ese lapso de tiempo el Señor esperaba que todos sus discípulos y sus seguidores persistiéramos en la oración. Y cuando uno ve que el Señor cuenta esta parábola y cuando el mismo escritor Lucas nos muestra el propósito de la parábola, entendemos que para el Señor es muy importante que nosotros entendamos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y quiero también dejarle esta pregunta a usted en su corazón, porque también me la he hecho a mí mismo. ¿Es una necesidad para usted orar? Y si es una necesidad, ¿cuáles son los motivos? Porque a veces hay unas necesidades apremiantes, a veces llegan las enfermedades, a veces llega el COVID-19 a nuestra familia,
A veces tenemos temor porque alguno de nuestra familia está contagiado y parece que automáticamente tenemos la necesidad de orar. Cuando se pierde un empleo, cuando no tenemos empleo, entonces como que hay una necesidad de orar. Pero digamos que esa clase de necesidad es casi que como natural o automática. Pero yo me refiero a esa necesidad de estar en la presencia de nuestro Dios, de estar en la presencia de nuestro Creador y de nuestro Salvador. Que no tenga que ver porque hay algo que a mí me hace falta a nivel material o económico o de salud, sino que hay una necesidad de Dios en mi corazón, una necesidad de tener una comunión con mi Salvador y con mi Señor. Porque aquí está el Señor hablando de que orar debe ser una necesidad y que orar constantemente o persistir en la oración debe volverse también una necesidad. Entonces le animo, amado hermano y amigo, para que haya esa necesidad en su vida de orar, de sacar tiempo con el Señor, de buscarlo en su presencia. Cuando uno ve la Escritura, uno se da cuenta que la oración también es como una columna que atraviesa toda la Escritura. Sabemos que la salvación atraviesa también toda la Escritura, pero ese hábito de los hijos de Dios, esa necesidad del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de orar, se ve a través de toda la Escritura y Jesús la modeló. Jesús es nuestro modelo de oración. Y si usted quiere ver cómo el Señor mostró que era importante la oración, mírelo a Él. Mírelo cuando dice que pasaba toda la noche orando, que cuando se levantaba y aún estaba muy oscuro, salía a orar, que se alejaba a lugares desiertos para orar, que pasaba la noche orando. Y uno ve en el Señor ese hábito, esa disciplina, esa necesidad, si se puede también decir así, de tener o de estar en comunión con su Padre Celestial. Y así el Señor ahora está viendo a sus discípulos y les está colocando en su corazón la necesidad, a través de esta enseñanza, la necesidad de orar y de no desmayar. Si se ha cansado en la oración, debe evaluar su vida, porque si nos cansamos de orar, lo próximo que va a pasar es que vamos a caer, vamos a pecar. Cuando uno deja de orar, uno se debilita en la fe, uno se debilita en las convicciones cristianas, en los principios cristianos. Uno puede saber mucha doctrina, pero la oración me lleva a mí a ser obediente, a ser sensible al Señor. Ustedes y yo sabemos que cuando oramos y buscamos a Dios de corazón, nuestras fuerzas, nuestra fe se fortalece y nos levantamos a hacer lo que a Dios le agrada. Dejamos de pensar o de hacer lo que a Dios no le agrada, porque la oración tuvo un impacto sobrenatural en este momento o en ese momento de oración de nuestra vida. Así que el asunto por el cual el Señor cuenta esta historia de esta viuda y de este juez injusto era para enseñarle a los discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando uno ve las cartas del apóstol Pablo en Tesalonicenses, en Efesios y en otras partes de la Escritura, aún también el mismo apóstol Pedro, ellos nos están también recordando de la necesidad de orar siempre. Por ejemplo, un texto de la Escritura dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Qué está diciendo eso? Que seamos persistentes en la oración. En Tesalonicenses dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Estar orando en todo tiempo. En estos días
En este último mes, en estos últimos 15 días, hemos estado haciendo unas 24 horas de intercesión que se han hecho en los últimos 2 viernes. Y una de las cosas que ha hablado mi esposa es que nos conectamos en un determinado horario y ahí hay unos hermanos que están buscando el Señor, que están apoyando esta clase de actividades, que saben de la necesidad de orar y se han estado conectando y han estado orando en una transmisión en vivo. Pero lo que les ha dicho mi esposa también es: durante todo el día estemos orando. Y cuando hemos pasado en estos tiempos, a veces hablamos mi esposa y yo, cómo durmió, cuántas veces se despertó en la noche, qué hizo. Casi siempre coincidimos en eso. Me desperté, pero estaba orando. Voy a aprovechar ese momento para orar ante tantas necesidades que hay de la iglesia, de nuestras vidas, de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo mismo. Necesitamos orar. Así que dígale por favor a su hermano que tiene ahí a su lado, a su familiar, dígale que ore siempre y que no desmaye, porque es una necesidad hacerlo, y espero que el Señor lo coloque esta mañana en nuestras vidas. Pero si ya miramos el asunto, miremos ahora la historia. La historia, ¿cuál fue la historia o cuál fue la parábola que contó el Señor para ilustrar esta necesidad de orar siempre? Dice el versículo 2 en adelante que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Esta es la historia. Una viuda necesitaba que se le hiciera justicia. Una viuda en el tiempo de Jesús, en la Escritura, eran las personas más vulnerables que habían, junto con los huérfanos y junto con los extranjeros. Por ellos no había quien sacara la cara, o quien respondiera, o quien les protegiera, o quien les ayudara. Y el Señor coloca esta imagen de esta mujer que es la que no tiene posibilidades de que se le pueda ayudar, para mostrarnos a nosotros que aún una persona tan indefensa puede solicitar justicia y se le puede dar. Y aquí uno ve de esta mujer que era viuda, que no tenía quien respondiera por ella, que le tocó un juez que era injusto, que no temía a Dios, que era una persona malvada, ¿cierto? Era una persona sin escrúpulos, o una persona que no pensaba en las personas. Pero dice en la historia el Señor que esta viuda de continuo iba delante de ese juez para decirle que le hiciera justicia. Yo no sé si usted y yo, conociendo un juez que es malo, que es perverso, que es injusto, que es corrupto, que es duro de corazón, si cada vez usted podría ir y decirle que le hiciera justicia, o si por el contrario diríamos: no, pues ese juez tan malo que es, ¿qué voy a ir por allá a perder el tiempo? Pues mejor busco otra manera de arreglar mi situación, o simplemente pierdo. Es decir, desistí, es decir, renunciamos, es decir, desmayamos en el propósito. Pero dice la Escritura que esta mujer, a pesar de que tenía todo en contra, ella persistió una y otra vez. Y ese es el ejemplo que nos da el Señor a nosotros, y es que podamos persistir a pesar de las injusticias, que podamos persistir en la oración
a pesar de que veamos como un mundo más corrupto, que podamos persistir en la oración a pesar de ver que la inmoralidad crece o que el pecado se multiplica o que la corrupción avanza o que mucha gente se devuelve en la fe y en los caminos de Dios, que sigamos perseverando en la oración, así como lo hizo esta viuda. Esta viuda nunca dejó de pedir, nunca dejó de orar, nunca dejó de persistir. Y eso es lo que le quiero dejar en su corazón en esta mañana, amado hermano y amigo, que podamos buscar del Señor, que podamos pedirle, que no nos cansemos, que no desmayemos, que sigamos doblando rodilla, que sigamos buscando su presencia. Y aquí la idea es, no vamos a buscar al Señor como para obligarlo a que Él cumpla nuestras peticiones, porque Dios no obra así. Dios no es que a la fuerza entonces le vamos a cambiar la forma de pensar o como Él debe actuar. No le vamos a decir al Señor que obre de esta manera, pero lo que sí podemos hacer en medio de buscar a Dios continuamente es someternos a su voluntad, entender que Él es bueno, fortalecer nuestra fe, tener paz en nuestro corazón, y si es la voluntad de Dios y es agradable a Dios lo que le estamos pidiendo y sirve para los propósitos de Dios, entonces Dios va a responder en su momento indicado. Aquí no es que Dios se haga el difícil como lo se hacía este juez injusto. No, aquí es que el Señor está mostrando a una mujer que persistió en la oración a pesar de todas las circunstancias que le estaban rodeando. Pero acá también vemos a un juez injusto. Este juez era una persona que no temía a Dios, no tenía valores cristianos, no tenía principios, no era sensible. Si no amaba a Dios, difícilmente iba a amar al prójimo. Y muchas veces nos encontramos en situaciones así, no necesariamente jueces, pero puede ser también el esposo, puede ser la esposa, puede ser un hijo, puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser un patrón, puede ser mi jefe inmediato, puede ser un profesor, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un vecino, puede ser tantas personas con las cuales uno se puede relacionar, y personas que tal vez pudiendo hacer lo correcto no lo hacen. Y frente a ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de orar? ¿Vamos a dejar de hacer lo que nos corresponde hacer? ¿O vamos a seguir insistiendo? ¿Vamos a seguir clamando? ¿Vamos a seguir creyéndole al Señor? Porque eso es lo que dice el Señor. Y mire lo que dice en la enseñanza el Señor, porque el juez dijo algo muy importante y que el Señor llamó la atención de sus discípulos hacia lo que dijo el juez injusto. Y dice en el versículo 5, dice incluso el 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez injusto dijo: porque esa mujer viene de continuo, le voy a hacer justicia. No porque yo le dé la razón a ella, no porque me haya quebrado el corazón o me lo haya quebrantado, no porque haya tomado conciencia de lo que ella está diciendo es verdad y es justo que a ella se le retribuya. No, fue por la persistencia de ella estar siempre tocando su puerta, tocando la oficina, diciéndole que le hiciera justicia. Y Dios espera que nosotros, sus hijos, lo hagamos de esta manera. Pero mire lo que dice entonces el Señor ya
en la enseñanza que saca de esta historia para motivar a sus discípulos a persistir en la oración. Les dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y acá el Señor está hablando algo muy importante y algo que a uno le afirma en la fe y que lo pone a pensar. Lo pone a pensar para motivarnos en la fe y para motivarnos a persistir en la oración. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Yo entendí varias cosas de Dios y de nosotros. Primero, que Dios es Dios justo, pero también Él es bueno y es misericordioso. Y si un juez injusto, contrario a su naturaleza, hizo justicia, lo normal es que un injusto cometa injusticia, pero en la historia, este hombre injusto hizo justicia porque hubo una viuda que persistió en la oración. Y si un juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más el Dios justo, el Dios bueno, el Dios misericordioso y el Dios bondadoso va a responder a las oraciones de sus hijos? Aquí el Señor está haciendo una pregunta que lleva en sí misma la respuesta, y es: si un juez injusto respondió con justicia, ¿cuánto más el Dios justo y bueno va a responder con justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Entonces, esto nos tiene que motivar, amados hermanos, a orar al Señor, que Él es bueno, que Él es justo. Cuando uno deja de orar, es posible que uno haya sido tentado por el enemigo o haya caído en el pecado de que veamos a Dios como injusto, como que Dios no me quiere hacer caso, como que Dios no me quiere poner cuidado, como que Dios le ha dicho varias veces la misma petición y Él no me ha respondido. Y el enemigo puede tergiversar en nosotros el verdadero propósito de Dios. No es que Dios no quiera responder, no es que Dios tenga oídos sordos a las oraciones nuestras, no es que a Dios no le importe nuestras necesidades, es que Dios tiene propósitos, es que Dios obra de acuerdo a su plan perfecto para con cada uno de nosotros. Es porque Dios quiere, tal vez, amados hermanos, fortalecernos y volvernos muy fuertes en la oración. Una persona que ore y que ahí mismo Dios responda, nos vamos a volver como esos niños malcriados o esos niños inmaduros, que cuando están creciendo piden algo y si no se le da se ponen a llorar. Entonces el papá o el hermano, para que no llore, ahí mismo le dan lo que él quiere, sin importar si le beneficia o no. Dios no es así. Dios obra con nosotros con planes específicos que honren y glorifiquen su nombre, pero que también nos bendigan, nos maduren y nos santifiquen a nosotros. Así que, amado hermano, Dios nos hará justicia, Dios responderá a cada una de nuestras oraciones en el momento indicado. Pero lo otro que entendí, no solamente de Dios, que Él es justo y bueno para respondernos, es que un escogido de Dios clama al Señor. Es decir, un cristiano, un hijo de Dios ora y ora persistentemente. Mire lo que dice el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Un escogido de Dios clama al Señor día y noche, es decir, persiste en la oración. Esa es una marca de los cristianos verdaderos, que oramos al Señor continuamente, que podemos tener tal vez algunos lapsos donde como que decaemos en la oración, pero lo normal o lo general es que continuemos orando. Pero si hay una persona que se dice ser cristiana y que lleva mucho tiempo sin orar,
o haciendo oraciones mecánicas, haciendo oraciones mínimas, haciendo oraciones como por cumplir, haciendo oraciones como para calmar conciencia o quitar culpa, pero no lo hace con la necesidad de estar delante del Señor, entonces se debe cuestionar si realmente es un escogido de Dios, si es un hijo de Dios. Porque acá el Señor está diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Una pregunta que uno le podría hacer a aquella persona que a veces se queja con Dios o se queja para con Dios y dice, es que yo le he pedido a Dios, pero Él no me ha respondido. La pregunta según este pasaje sería, amado hermano, ¿y usted está clamando al Señor día y noche? ¿O se ha dejado de orar o ha persistido en la oración? Y aquí la situación no es si Dios nos va a cumplir lo que nosotros queremos, sino es si nosotros vamos a persistir en la oración. Porque mire lo que dice lo último del versículo. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y aquí hay varias afirmaciones que hace el Señor. Una de ellas es que el Señor va a volver. El Señor vino a la tierra a salvarnos, pero luego Él va a venir por su iglesia. Pero cuando Él venga, va a hallar fe en la tierra, y la fe de la que habla este pasaje es, sus hijos van a tener la fe suficiente para perseverar en la oración. Si el Señor viniera en este momento y lo encontraría usted orando, persistiendo en la oración, su fe fortalecida, o cómo lo encontraría el Señor. Porque esa es la palabra, y aquí queda la parábola o la historia abierta. ¿Cómo lo va a encontrar el Señor a usted y a mí cuando Él venga? Nos va a encontrar con fe, y yo entiendo ahora que una evidencia de la fe es que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, podamos seguir orando y orando persistentemente, orando y no desmayar, orando sin cesar y orando en todo tiempo. Esa es la manera en que Dios espera que nosotros podamos vivir y esperar su bendita venida. Pero mire lo otro que dice acá el Señor con respecto a Dios. Dice en el versículo 7, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y aquí hay una garantía de nuestro Señor Jesucristo, que cada santo, que cada hijo de Dios que clame a su Padre Celestial, orando por justicia, orando por las cosas correctas, por las cosas íntegras, orando conforme a la voluntad de Dios, dice que pronto hará justicia. Y esa es nuestra esperanza. Tal vez hoy vemos un mundo corrupto, un mundo donde la gente hace mal y no es castigada, no se quiere arrepentir tampoco, y parece que a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Pero nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso. No queremos, como cristianos, que a los malos les vaya mal. Queremos que los malos, queremos que los pecadores, queremos que los que han rechazado al Señor Jesús, queremos que los que viven conforme a su voluntad, alejados de Dios, viviendo de acuerdo a sus deseos, queremos que esta clase de personas, que asimismo fuimos todos nosotros, que se arrepientan, que coloquen la fe en el Señor Jesús, que les va a perdonar, que les va a limpiar, que les va a transformar y hacer nuevas criaturas. Ese es nuestro deseo. Pero también es cierto lo que dice la Escritura, que quien no crea en el Señor, que quien le rechace, que quien no acepte su invitación a hacerle el Señor de su vida, pues la verdad es que va hacia una perdición sin Cristo. Y ninguno de nosotros queremos que eso nos pase ni le pase a nadie, y Dios tampoco lo quiere.
Pero Dios está advirtiendo, Dios está llamando, pero Dios también es justo y Dios también es santo. Y el Señor a su iglesia, a la que ha sido perseguida, a la que ha sido ultrajada, a la que ha sido humillada, a esa iglesia, a esos hijos que pasan necesidades, que pasan persecuciones, a esos hijos que pasan de pronto críticas, que pasan humillaciones, burlas, dice que pronto nos hará justicia. Y eso nos descansa en el corazón, saber que hay un Dios que nos ve, que nos oye, que nos responde, que obra con justicia y con bondad, que Él en su criterio, Él responde pronto, no como nosotros creemos muchas veces que Él se está demorando o se tarda en responder. Acá dice que Él responde pronto, de acuerdo a su criterio y a sus planes, y que lo que Dios espera en este tiempo, amados hermanos, es que mientras Él venga, nosotros persistamos en la oración, que cuando Él venga nos encuentre orando, que a través del orar continuamente nuestra fe sea fortalecida. Oración y fe van de la mano. La oración fortalece la fe y la fe me lleva a orar continuamente. También sé que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también sé por la Escritura que cuando el Señor oró, Él hizo la voluntad de Dios, Él afirmó su fe, sus convicciones y Él entregó su vida por nosotros. Que cuando los discípulos fueron perseguidos, cuando la iglesia fue perseguida, cuando ellos tuvieron temor de muchas cosas, ellos iban y oraban al Señor. Y allí, en ese lugar secreto, el Señor los fortalecía en su fe y ellos salían a asumir la situación que estaban viviendo, la persecución. Ellos no negaban a Cristo, ellos lo confesaban, ellos lo predicaban y ellos morían por Cristo. Esas personas de oración fueron personas de fe. Así que, amado hermano y amigo, en este tiempo de pandemia, que tal vez nuestra fe ha decaído, que hemos visto situaciones tan difíciles que nos han tocado de mil maneras esta pandemia por muchas áreas, la salud, la economía, las relaciones en la familia, el congregarnos o el conectarnos o el relacionarnos como iglesia, nos ha afectado muchas áreas, pero eso también es una oportunidad para mostrar quiénes somos realmente en el Señor. La pandemia va a evidenciar los verdaderos hijos de Dios. La pandemia va a evidenciar los que van a perseverar en la oración a pesar de las circunstancias y seguir firmes en el Señor mientras Él venga. Yo espero, amado hermano y amigo, que usted que está en esta transmisión sean de estos escogidos que claman al Señor día y noche y que están llenos de fe, con una fe fortalecida y con una oración renovada para la gloria del nombre del Señor, pero también para bendición suya, de su familia y esta hermosa iglesia a la cual usted pertenece. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que coloque en nosotros esa necesidad, no solamente de orar, sino de persistir en la oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu bendita palabra. Gracias por esta palabra que es tan pertinente, Señor. Tal vez muchos de nosotros hemos decaído en la oración. Tal vez hemos entrado en desiertos espirituales. Tal vez, Señor, algunos han caído en depresión, en tristeza, en confusión. Tal vez en medio de todas esas noticias, Señor, que se dan a través de los medios, nuestra fe es afectada, nuestra espiritualidad. Tal vez no nos hemos todavía adaptado muy bien a los medios virtuales, Señor. Y tal vez el hecho de no reunirnos, tal vez físicamente en un lugar,
también ha afectado, Señor, nuestra comunión contigo. Pero, Señor, hoy oro en el nombre de Jesús, que tú, por el poder, Señor, de tu Santo Espíritu, coloques en nosotros la necesidad de orar siempre y no desmayar. Señor, que coloques esa necesidad, y no porque haya una tragedia, no porque necesitemos un milagro, sino porque necesitamos de ti, Señor, porque sin ti moriríamos. Señor, ayuda a cada hermano, Señor, para que se acerque a ti, para que renueves la fe, para que renueves la oración, en el nombre de Cristo. Señor de la gloria, aviva tu iglesia en medio de estos tiempos, Señor. Renueva la pasión por ti, poderoso Dios. Vuélvenos, Señor, a las rodillas, vuélvenos al altar, vuélvenos, Señor, a ese lugar secreto, Señor, donde quieres fortalecernos, donde quieres guiarnos, donde quieres bendecirnos, donde quieres, Señor amado, respaldarnos en el nombre de Cristo Jesús. Levanta en medio de la iglesia y más en este tiempo, Señor, esos intercesores, esos que te aman a ti, Señor, esos que buscan tu rostro cada día, esos, Señor amado, que invierten el tiempo clamando a ti, Señor, sabiendo que de ti vendrá la respuesta conforme a tu voluntad, poderoso Dios. Esos que se preparan para tu venida, Señor, y que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres persistiendo en la oración y con una fe, Señor, fuerte, Señor, y renovada en ti. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano y amigo, yo le animo para que usted retome una vida disciplinada de oración. Que nada ni nadie le quite los tiempos de oración en el Señor, y que Dios le dé también como formas a través de todo el día para usted estar orando al Señor sin dejar de hacer las actividades o los deberes diarios. Que el Señor responda a sus oraciones, que el Señor les haga justicia y que el Señor, cuando venga, les encuentre con una fe renovada y persistiendo en la oración. Un abrazo, que el Señor les bendiga.